vamos a estar viendo eh, cómo podemos realizar los diagramas de entidad-relación mediante la utilización del programa de Visual Studio Code. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos instalado el programa, ¿sí? Podemos habilitar una de las extensiones que nos permite realizar los diagramas de entidad-relación. Si hacemos clic en el icono de los cuadraditos, podemos buscar una extensión que se llama Draw.io, ¿sí? Se llama Draw.io, ¿sí? Bien, prácticamente es esta opción que dice Draw.io Integration, ¿sí? Si ustedes hacen clic, acá yo ya tengo instalada la extensión, pero si no, les va a aparecer un botoncito que dice Install, ¿sí? Ustedes le dan en esa opción y automáticamente el programa le va a empezar a instalar esta extensión, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos ahora para utilizar esta extensión y poder empezar a crear los diagramas? Bien, me voy a ir al explorador. Yo acá estoy dentro de una carpeta que se llama diagramas, ¿sí? En la cual voy a ir almacenando todos los diagramas que voy a ir diseñando, ¿sí? Entonces para ello voy a ir a esta opción, primera opción, que es para crear un archivo, la de al lado es para crear una carpeta, ¿sí? Voy a crear un nuevo archivo, ¿sí? Y le voy a dar un nombre a ese archivo, por ejemplo, diagrama. Y voy a escribir la extensión que es .draw.io, ¿sí? Entonces, con esa extensión automáticamente ya me va a crear un archivo, ¿sí? Y acá en lo que es la parte del editor ya se va a abrir toda la pantalla a la cual nosotros podemos empezar a realizar los diseños, ¿sí? Simplemente para crear el archivo le doy en nuevo archivo, le doy un nombre y le pongo la extensión de Draw.io, ¿sí? Bien, acá podemos ver en el panel izquierdo una serie de opciones, ¿sí? Que son prácticamente todos los diagramas que podemos utilizar, los símbolos, ¿sí? El que a nosotros nos interesa es el Entity Relations, ¿sí? Y acá nos va a aparecer todos los símbolos que son para crear el diagrama de entidad-relación. En el caso de que no le aparezca esta opción, podemos ir a la opción de Body Shape y acá podemos buscar la opción de Entity Relations, ¿sí? Que se encuentra en la parte de software, en este grupo, ¿sí? Acá si lo tienen desactivado simplemente lo activan y le dan en Apply, ¿sí? Y ahí ya les va a aparecer esta opción acá. Bien, vamos a realizar un pequeño diagrama de entidad-relación y para ello nos vamos a basar en el escenario de la actividad 1 del trabajo práctico número 1, ¿sí? Bien, cuando nosotros vamos a comenzar a realizar un diagrama de entidad-relación, lo primero que tenemos que empezar a hacer es empezar a identificar cuáles van a ser las entidades de nuestro diagrama, ¿sí? Entonces, para ello lo que voy a hacer es, en base a los requisitos establecidos, ¿sí? Acá tenemos 3 requisitos establecidos para la base de datos empresa, y voy a empezar a buscar aquellos objetos, ¿sí? Que van a representar una determinada entidad, ¿sí? Entonces, en el primer requisito nos dice que la empresa se encuentra dividida en diferentes departamentos, del cual se conoce el nombre, el número y la ubicación del mismo. En este primer requisito podemos optar empresa, ¿sí? Como una entidad. También tenemos departamentos, que podría llegar a ser una entidad también. Bien, pasamos al siguiente requisito.
Nos dice, cada departamento realiza varios proyectos de diferentes temáticas. Los proyectos son registrados con su nombre, número de proyecto, departamento que lo realiza y la lista de tareas que desarrollan. Bien, acá se vuelve a repetir departamento y aparece una nueva entidad que es proyectos, ¿sí? Que también lo podemos tomar como una entidad. Después nos dice que los proyectos, acá se vuelve a repetir proyectos, son registrados con su nombre, número de proyecto, departamento que lo realiza y la lista de tareas que se desarrollan. Como una posible entidad candidata, podemos seleccionar tareas, ¿sí? Eso lo podemos dar como una posible entidad que lo podemos agregar. Vamos a dejarlo marcado, ¿sí? Y después vamos a ver si lo moldeamos como un atributo o lo moldeamos como una entidad. Bien, pasamos al último requisito. Nos dice la empresa cuenta con muchos empleados. Acá se vuelve a repetir empresa. Cada empleado trabaja en un departamento específico y en un proyecto específico. De cada empleado se registra su nombre, apellido, sexo, fecha de nacimiento, documento de identidad y su ubicación. Bien, como podrán ver, hay una nueva entidad que es empleados que se está presentando en este tercer requisito. Acá se vuelve a repetir empleado, se vuelve a repetir departamento. Después se vuelve a repetir proyecto y de cada empleado, acá se vuelve a repetir empleado, se registra su nombre, apellido, que son los diferentes atributos. Bien, entonces, acá ya hemos localizado aquellas posibles entidades de estos requisitos establecidos, ¿sí? Bien, ahora, si se acuerdan, para moldear una entidad utilizábamos el símbolo del rectángulo. Entonces, voy a ir al Visual Studio Code, ¿sí? Voy a buscar el símbolo del rectángulo y voy a hacer un clic y acá ya dibujó un rectángulo, ¿sí? Bien, en este caso hemos localizado 1, 2, 3, 4 con empleado y 5 con la posible entidad que puede llegar a hacer tareas, ¿sí? Bien, entonces voy a empezar a escribir todas las entidades. 4 y después vamos a poner tareas también como una posible entidad. Bien, entonces todas las entidades se escriben en singular, ¿sí? Entonces acá tenemos empresa. Para escribir acá yo le hice doble clic sobre el rectángulo, ¿sí? Después tenemos departamento. Después tenemos proyecto. Después tenemos empleado. Y la otra era tarea, ¿sí? Estas son las posibles entidades que hemos identificado en nuestro escenario, ¿sí? Bien, ahora de cada una de las entidades voy a identificar cuáles son los atributos de cada una de estas entidades, ¿sí? Entonces para ello vuelvo a mi escenario, ¿sí? Voy a volver a mi escenario. No sé si puedo cambiar el color de esto. De cada entidad, ¿sí? Voy a empezar a buscar aquellos atributos, a ver si están presentes o no en los requerimientos. Por ejemplo, en el caso de la empresa, únicamente nos dice que la empresa se encuentra dividida en diferentes departamentos, del cual se conoce el nombre, el número y la ubicación del mismo. Nombre, número y la ubicación del mismo
pertenecen a departamentos, ¿sí? No está mencionando ningún atributo de la empresa, ¿sí? Si me voy a leer el segundo requisito, dice ya que cada departamento realiza varios proyectos de diferentes temáticas. Los proyectos son registrados con su nombre, número de proyecto, departamento que lo realizan y la lista de tareas que se desarrollan. Tampoco menciona nada acerca de la empresa. Después nos dice que la empresa cuenta con muchos empleados y cada empleado trabaja en un departamento específico y en un proyecto específico. De cada empleado se registra su nombre, su apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el DNI y la ubicación. Por lo tanto, en ningún momento se menciona qué atributos específicos pertenecen a la empresa, ¿sí? Vamos a asumir en este caso que para la empresa vamos a registrar un nombre, porque las empresas tienen un nombre, y le vamos a dar otro atributo que va a ser el de la ubicación, ¿sí? Entonces, para crear un atributo para esta entidad, los atributos, acuérdense que se moldean con el símbolo del círculo, ¿sí? Entonces acá le vamos a dar un nombre y le vamos a dar una ubicación, ¿sí? Entonces estos serían atributos, ¿sí? de la empresa, ¿sí? Fíjense que acá yo me posicioné en una de las crucecitas azules, mantuve el clic y la llevé hacia la entidad, digamos. Y ahí generó la línea, digamos. Pero lo generó con una flecha. Si yo hago clic sobre la línea y me voy a esta opción de acá, donde está este tercer combo, puedo elegir la opción None, ¿sí? Para que elimine la flecha, digamos, ¿sí? Entonces ahí ya quitaría la flecha. Entonces, acá ya estamos diciendo que la empresa tiene estos dos atributos, nombre y ubicación, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora aquellas entidades que pertenecen a departamento, aquellos atributos, perdón. Nos dice que el departamento se conoce por el nombre, el número y la ubicación del mismo. Entonces, también vamos a tener un atributo nombre, otro atributo que era el número y la ubicación. Entonces acá iría nombre, el número depto vamos a poner, y la ubicación, ¿sí? Bien, y acá exactamente lo mismo. Hago clic sobre la crucecita azul y mantengo el clic presionado y lo llevo eh, hasta la entidad departamento, ¿sí? Bien, entonces estos son los atributos de departamento. Bien, después tenemos proyecto, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué es lo que se registra del proyecto. Del proyecto vemos que se registra el nombre, el número de proyecto, el departamento que lo realiza y la lista de tareas que se desarrollan en ese proyecto. Bien, entonces, acá tendríamos el nombre del proyecto, tendríamos el número de proyecto, tendríamos también
nombre, número de proyecto, el departamento y bueno, acá tenemos que ver después qué es lo que vamos a hacer con tareas, ¿sí? Bien. Y por último, tenemos empleado, ¿sí? Que acá nos especifica que se registra el nombre, el apellido, el sexo, la fecha de nacimiento, el documento de identidad y su ubicación, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a registrar los atributos, ¿sí? Para el empleado. Tenemos el nombre, el apellido, la fecha de nacimiento. Después tenemos también el sexo y también tenemos el documento, vamos a ponerle DNI. Y no sé si había algo más. La ubicación. Bien. Y acá vamos marcando las líneas. Entonces, una vez que tenemos ya marcado aquellas entidades con sus correspondientes atributos, ¿sí? Podemos empezar a establecer las relaciones entre estas entidades, ¿sí? Por ejemplo, aquella relación que podemos encontrar en el primer requisito es que la empresa se encuentra dividida en diferentes departamentos, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener una relación que va a ser que la empresa tiene, ¿sí? Muchos departamentos, ¿sí? Y que un departamento va a pertenecer a una empresa. Entonces, para este caso, decimos que esto va a ser una relación de uno a muchos, ¿sí? Acá incluso yo puedo elegir el tipo de relación que quiero establecer. Por ejemplo, yo podría tomar esta relación y asignarle de empresa tiene muchos departamentos, ¿sí? En este caso es una relación de participación parcial, digamos, ¿sí? O también se podría verificar, digamos, la participación de departamento en la empresa, porque se acuerdan que tenemos dos tipos de relaciones que podemos hacer. Una relación de participación parcial, ¿sí? Y una relación de participación total. En este caso, tendríamos que evaluar la posibilidad de que si una empresa tiene muchos departamentos, entonces prácticamente la relación de departamento en la relación, digamos, vendría a ser más que nada una relación de participación total, digamos, ¿sí? Entonces, más que nada se moldearía con la doble línea,
porque estaríamos diciendo de que un departamento, ¿sí? Un departamento en realidad sí o sí va a existir siempre y cuando haya una determinada empresa. Entonces, si no existe la empresa, este departamento prácticamente no tendría que existir, porque estamos diciendo que la empresa es la que tiene muchos departamentos. Entonces, ¿qué significa? Significa que yo voy a poder crear un departamento siempre y cuando exista una empresa. Si no existe la empresa, no puedo crear el departamento, ¿sí? Esto es una restricción que le estamos dando a la relación, ¿sí? Estamos diciendo que una empresa va a tener muchos departamentos y que un departamento va a pertenecer a una empresa en particular. Entonces, estamos diciendo que para poder crear un departamento, sí o sí tiene que existir una empresa, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora la siguiente relación. Nos dice que cada departamento realiza varios proyectos de diferentes temáticas, ¿sí? Entonces, acá también tenemos una relación entre el departamento y los proyectos, ¿sí? Entonces, es una relación de realiza. Entonces, acá también tenemos que especificar cómo va a ser la relación. Un departamento realiza varios proyectos, ¿sí? Y prácticamente volvemos a lo mismo. Tenemos que definir si un proyecto, ¿sí?, puede existir sin ser asignado a un determinado departamento, ¿sí? Entonces, o decir, para poder crear un proyecto, sí o sí tiene que pertenecer a un departamento. Entonces, es para definir cuál va a ser si el grado de relación en la participación. Esto va a depender 100% de cómo se maneje o cómo se defina en particular los requerimientos, ¿sí? Nosotros podemos decir simplemente de que un departamento, realizar una relación de uno a muchos, de que un departamento va a realizar muchos proyectos. Y le damos un grado de relación solamente de participación parcial, ¿sí? O sea, nosotros podemos crear proyectos y después podemos asignar esos proyectos a determinados departamentos. Pero en cierta manera también, o sea, ahí tenemos que especificar si podemos tener proyectos, pero esos proyectos alguien los tiene que realizar. Por lo tanto, ahí creo que volveríamos a lo mismo. Estaríamos diciendo de que un proyecto se puede crear siempre y cuando exista el departamento, digamos, ¿sí? O podemos crear el proyecto sin que pertenezca a un departamento en particular y tener solamente el proyecto sin asignar a nadie, digamos, ¿sí? Entonces, en este caso le vamos a dejar como una relación parcial, ¿sí? Bien. Y después nos mencionaba que el proyecto tiene una lista de tareas, ¿sí? Ahora, el tema de cómo definir lo que es la tarea en sí respecto al proyecto, bueno, esto lo podemos definir como un atributo multivaluado o lo podemos definir como una entidad aparte, digamos, ¿sí? Cuando lo vamos a pasar o lo vamos a trasladar a nuestro modelo relacional, la tarea, ¿sí?, tanto si lo moldeamos como una entidad o como un atributo multivaluado, en los dos casos se va a terminar convirtiendo en una tabla. La diferencia va a estar
es que si nosotros lo moldeamos como una entidad, entonces esto va a tener su propia clave primaria. Si nosotros lo moldeamos como un atributo multivaluado, la tarea no va a tener su propia clave primaria, sino que va a tener una clave parcial sumado a la clave primaria del proyecto. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia, digamos. Tarea nosotros lo eh, podemos definirlo como un atributo multivaluado, tarea, y decir un proyecto tiene muchas tareas. ¿Sí? Y acá registramos diferentes tipos de tarea, tarea 1, tarea 2, tarea 3. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros queramos moldear la tarea, esto lo voy a eliminar. Cuando vamos a trasladar esto a un modelo relacional, ¿sí? A ver si puedo escribir acá. Eh, bueno, va a tener una clave parcial sumado al ID del proyecto, digamos, ¿sí? A la clave del proyecto. Eso va a contener la tabla de tareas cuando lo vamos a moldear de esta forma. Si lo moldeamos la tarea como una determinada entidad, simplemente va a tener una relación, pero la tarea en su tabla va a tener su propia clave primaria. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia. Ahora lo podemos dejar como un atributo multivaluado, como lo podemos dejar como una entidad. Vuelvo a lo mismo, la diferencia va a estar en que si está como una entidad va a tener su propia clave primaria y si está como un atributo multivaluado va a tener una clave parcial sumado a la clave primaria del proyecto. Y eso va a conformar la clave primaria de tareas, de la tabla de tareas. ¿Sí? Bien, por ahora le vamos a dejar como un atributo multivaluado, ¿sí? Multivalor. Bien, y nos estaría quedando por establecer la relación de empleados, ¿sí? La empresa cuenta con muchos empleados, ¿sí? Cada empleado trabaja en un departamento específico y en un proyecto específico, ¿sí? Entonces, prácticamente empleado, ¿sí? Está relacionado con departamento, proyecto y la empresa, ¿sí? Acá lo que podemos definir un poquito es cómo podemos elaborar la relación. Porque nos dice que un empleado trabaja en un departamento específico, ¿sí? Y trabaja en un proyecto específico, ¿sí? Entonces, podemos decir que un departamento tiene muchos empleados, ¿sí? Una relación entre departamento y empleado. Y decimos que un empleado trabaja en un proyecto específico, en uno o en muchos proyectos, digamos, ¿sí? Y la relación entre empresa y empleado, ¿sí? También va a ser una relación de que un empleado tiene, o sea, una empresa tiene muchos empleados, digamos, ¿sí? Entonces, la tabla empleado está relacionado con empresa, está relacionado con departamento, está relacionado con proyectos. Entonces, un empleado va a estar trabajando en un proyecto específico, va a estar trabajando para un departamento en particular y va a trabajar en una empresa en particular, ¿sí? Entonces acá podemos definir una relación de departamento, tiene muchos empleados. Esto podemos utilizar la relación de acá. Un departamento tiene
muchos empleados, ¿sí? Y después la relación entre empleado y proyecto. O sea, un empleado trabaja en varios proyectos, ¿sí? Entonces acá decimos que un empleado trabaja en varios proyectos. Ahora, ¿por qué? Y nos estaría quedando la relación entre empleado y empresa. Pero si nosotros nos fijamos, podemos ver que un departamento tiene muchos empleados y el departamento existe siempre y cuando existe la empresa. Y este departamento pertenece a una empresa. Entonces yo si hago este camino de acá, yo puedo saber en qué empresa trabaja este empleado, ¿sí? Puedo definir la relación y establecer una relación, lo puedo hacer. Pero de igual manera yo ya con la relación entre empleado y departamento, yo ya sé para qué empresa trabaja este empleado porque ya tengo un camino acá. Entonces yo puedo decir, bueno, este empleado trabaja en este departamento y este departamento pertenece a esta empresa en particular, porque el departamento ya va a existir siempre y cuando exista la empresa. Si no, no podemos crear un departamento si no existe una empresa, digamos. Entonces yo al tener este camino acá, yo ya puedo saber que este empleado pertenece a esta empresa, ¿sí? O sea, yo puedo definir acá la relación, sí lo puedo hacer, pero ya estando esta relación, tengo este camino, entonces yo ya puedo saber que este empleado trabaja en este departamento y este departamento pertenece a esta empresa, ¿sí? Bien, entonces, lo único que estaría quedando por hacer en nuestro diagrama es definir cuáles van a ser las claves primarias de cada una de las entidades. En la empresa tenemos nombre y ubicación. Y vamos a definir el nombre, ¿sí?, como una clave primaria, ¿sí? Si lo podemos trabajar desde acá. Ahí está. Acá lo que hice fue seleccionar el círculo, me fui a la parte de texto y simplemente le di un subrayado al texto, ¿sí? O si no, podemos utilizar este otro que define ya la primary key, digamos, ¿sí? Cualquiera de los dos es válido, siempre y cuando tienen que tener una línea debajo para indicar que esa va a ser la clave primaria. Ahora, del departamento, también lo mismo. Hay que definir si en los requisitos se establece si en la empresa puede haber, como hay varios departamentos, cada departamento va a tener un nombre específico o se va a identificar de otra manera, ¿sí? En este caso vamos a asumir de que cada departamento va a tener un nombre específico. Entonces vamos a utilizar el nombre del departamento como su clave primaria, ¿sí? Bien. Del empleado vamos a utilizar el DNI como su clave primaria. Y del proyecto, ¿sí?, podemos utilizar el número de proyecto y el nombre del proyecto. Ambos atributos conformen la clave primaria o solamente podemos, por ejemplo, utilizar el número de proyecto, digamos, como una clave primaria. Eso ya, ahí hay que ver cómo está definido eso en los requerimientos, ¿sí? Entonces, prácticamente ya tendríamos un primer diseño que representa el diagrama de entidad-relación que se moldea para estos tres requerimientos que se moldean en la actividad 1, ¿sí? Bien, tendremos empresa, departamento, proyecto y empleado. Y tarea lo hemos moldeado
como un atributo multivalor que después vamos a ver cómo pasamos este valor, o sea, este atributo al modelo relacional, ¿sí? Pero prácticamente así estaría definido un primer diagrama, un primer diseño para esos requerimientos, ¿sí? Esto obviamente se puede sufrir modificaciones, puede tener cambios, sí se pueden dar, ¿sí? Bien. Ahora, esto lo puedo guardar y en la opción de File lo puedo exportar y acá me va a pedir un nombre. Voy a poner diagrama actividad 1 punto .png. A ver si estaba acá como PNG. Perdón. File, Export y acá elegimos la extensión. ¿Sí? En este caso voy a elegir PNG, ¿sí? Y acá le voy a dar el nombre. Diagrama actividad 1. Elijo la carpeta donde quiero guardar. Yo en este caso tengo una carpeta en diagramas en documentos y acá le doy en guardar. ¿Sí? Y acá ya queda, bueno, acá no puedo abrir, pero ya creó la imagen, ¿sí? Esta vendría a ser una extensión. Ah, no tiene extensión. Punto .png. Ahí está. Y ahí ya tenemos el diagrama, ¿sí? Que acabamos de crear, digamos, con Visual Studio, ¿sí? Sería un primer diagrama este, que representaría el escenario, ¿sí? Este sería una primera aproximación al diagrama.